Hace unos días empezó la decisión de si se va a hacer un juicio o no se va a hacer un juicio a una familia que en 2021, hace 4 años ya casi, 3 años, perdón, Arely Naomi Proctor fue encontrada muerta dentro de la iglesia Apóstoles y Profetas en San José, California, el 24 de septiembre de 2021. Esta niña que tenía 3 años, por favor, 3 años. Fue torturada hasta la muerte durante un exorcismo que realizó su familia. Es una iglesia pentecostal y cuando sufría y su madre le hacía sufrir, ha salido a colación porque lo han contado los acusados, que le decía te quiero, te quiero, te quiero, como una forma de evitar que siguiera el sufrimiento. La madre no hizo ningún caso y el cuerpecito terminó en el altar. El cuerpecito estaba lleno de heridas que sufrió cuando su madre, su tío y su abuelo la tiraban del cabello con fuerza para arrancarle lo que decían que era un demonio. Estos son documentos del fiscal de distrito, el ayudante, la fiscal de distrito ayudante del condado de Santa Clara, Rebecca Wise. Dijo la fiscal que Claudia, su hermano René, que Claudia Hernández, la madre de la niña, su hermano René Aarón Hernández Santos y el padre de ella, René Trigueros Hernández, fueron arrestados varios meses después de la muerte de la niña. El trío ha dicho que no son culpables, por supuesto, y al ataque delictivo a un niño menor de 8 años de edad, no sé por qué las leyes de California lo diferencian, yo no las hice. Y el 10 de mayo, el juez Hanley Chu decidirá si el caso va a juicio o no. Me parece tan raro que en un caso donde tienes una víctima pequeña así, que es especialmente dolorosa, porque por cómo somos los seres humanos, obviamente la muerte de niños nos va a doler más que la muerte de adultos, eh, que decidas si va a juicio o se les acepta que no son culpables. Cuando las autoridades en la escena le preguntaron por primera vez a Claudia, que por entonces tenía 25 años, lo que le había pasado a su hija, la madre dijo que Arely había despertado llorando y gritando y que su hija pues, estaba poseída, que se veía diferente, que sus ojos eran diferentes, que se veían vacíos y que ya no era ella misma. Hay una alteración, por cierto, psicológica, neurológica, en la cual tú crees que la gente ya no es la que es. Esto ha sido base de relatos de ciencia ficción como Los asaltantes de cuerpos, de los cuales hizo una magnífica película en los 50 y luego una película horrenda en los 80. Entonces pensar que los ha sustituido por otros, los ha sustituido por demonios. Parte de esta afección neurológica puede haber tenido que ver en el mito de las hadas que se robaban a los bebés y dejaban a sus propios bebés de sustitutos, y aunque eran idénticos, las madres decían que eran diferentes. Así que decidió que la madre de Claudia decidió que estaba poseída porque, aquí son palabras de la madre, porque yo voy a la iglesia. Cuando se preguntan ustedes si la iglesia, la religión causa daños o no, ¿qué daño le hace a alguien creer en lo que quiera creer? Casos como este no son infrecuentes. Claudia le dijo a la policía que su hija le decía te quiero, pero ella seguía pensando que su cuerpecito tenía un espíritu maligno y pues el padre y el hermano de la madre juntos fueron a la iglesia que lleva el padre y realizaron un exorcismo que acabó costándole la vida a la pequeña. La madre dice que ella habla con Dios, el tío habla en lenguas, tiene capacidad de sanación,
tiene visiones y Cristo le ha dado el poder de reprender a los pecadores. ¿Qué tiene de malo creer libremente en lo que quieres creer? En una religión como las pentecostales, donde puedes hablar en lenguas, como la loca aquella que cree que dice que habla con los extraterrestres para esquilmar a gente más ingenua que ella. ¿Qué daño tienen las creencias? Y cuando entra este debate, siempre se nos olvida citar casos como este, que son dolorosísimos y que no son tan excepcionales. Pero así fuera, un caso cada 10 años, la vida de un niño vale. El combate a las creencias irracionales, estúpidas, a las religiones que no tienen ninguna base, a las creencias que llevan a la gente a sentirse capaz de hacerle eso a otro ser humano, sobre todo a un pequeño, sobre todo a su propio hijo, que lo deja uno helado.